Estamos en la tercera tutoría, ya avanzando, la clase de ética profesional. Y para esta oportunidad voy a compartirles pantalla. Para esta tercera tutoría nosotros vamos a ver un capítulo que es muy bonito y a la vez bien interesante, pero de igual forma nos interpela, ya que hablamos acerca del problema de la moral. Hemos venido conversando acerca del origen del hombre, la antropología, los conceptos etimológicos de moral, de ética, y hoy vamos a centrarnos en el problema de la moral. Este capítulo directamente es bastante complejo porque la concepción que tenemos de moral no siempre ha sido la misma. Incluso hablamos de una manera de interpretar la moral, pero que es correspondiente según a las épocas en las que nosotros nos hemos encontrado o en la que el hombre, el ser humano, ha vivido. Esa concepción moral ha tenido un significado diferente. ¿De qué depende? De la conducta. De eso depende. ¿Eso qué significa? Que el sujeto debe conocer la conducta y por qué actúa de cierta manera. Es decir, debe de conocer hasta dónde es posible que el ser humano pueda hacer ciertas cosas y que le sean permitibles, que sean lícitas o no. Por lo tanto, debemos de conocer nuestras acciones y las acciones de los demás. Así vamos a conocer, nos vamos a identificar cuáles son los fundamentos de la conducta de la persona. Aquí nosotros vamos a identificar que la moral viene del latín moralis. Viene del latín moralis. Este es un concepto bastante particular, ya que de este concepto de moralis o de este latín moralis se van a desprender dos significados. El primero está relacionado con la doctrina de la ética y la segunda que está relacionada a la conducta, ¿verdad? En la conducta en general y a la valoración de esta. Entonces vemos aquí que una está enfocada hacia la doctrina de la ética o a la ética como tal y a la otra a la conducta específica. Entonces, en el capítulo 1 veíamos nosotros que tanto la ética como la moral son dos vocablos que tienen un significado muy ligado. Hay que recordar que la palabra ética proviene del griego ethos, del ethos. Y esto, pues según lo que nos decía Aristóteles, significa costumbre. Y cuando hablamos de moral, que se origina del latín mos, moris, también significa costumbre. Entonces, aquí vamos a identificar que la ética y la moral en cuestión de significado o de traducción significan costumbre, tanto una como la otra. Por eso a veces se nos hace un poquito complicado en la vida real, la vida concreta, identificar qué es ética y qué es moral, que vamos a ir ampliando poco a poco esto. Entonces, moral significa costumbre. La ética significa costumbre, significa modo de ser, es una disposición ante la vida. Y la moral es costumbre, es una habitación, dije, se va habituando, ¿verdad? Se va haciendo y va creando pues un acto repetitivo que se convierte en un hábito, ¿verdad? El acto repetitivo se convierte en un hábito. Vemos nosotros aquí también eh, la moral y la ética. La moral, ¿qué es lo que va a hacer la moral? Va a determinar, y estas palabras creo que son importantes, son clave. Determina, pero también va a describir. Es decir, que nos dice qué es, pero también al mismo tiempo nos describe de qué trata la moral. Y en sí se enfoca en los valores, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el deber y la responsabilidad. Si se fijan, todo esto son valores. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer o que nos deberíamos de hacer es, ¿los valores siempre han sido los mismos? La respuesta es no, no siempre han sido los mismos. Es decir, el orden de prioridad de los valores ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, incluso para nosotros mismos. Los valores que yo tengo ahora no son los mismos que también yo tenía cuando estaba en la escuela. ¿En qué sentido? Que los valores que yo voy forjándome van cambiando según mi realidad y según mi necesidad. Por lo tanto, el orden de prioridad que yo tengo ahora en cuestión de valores no va a ser la misma que tal vez cuando tenía unos 4, 6, 5, 6 años. Por lo tanto, los valores van a ir cambiando según el tiempo, según la necesidad y según la realidad o circunstancias donde nosotros nos vamos a desenvolver. Aquí la ética, entonces, ¿qué es lo que pasa con la ética? No se va a conformar con la mera descripción de los valores. No solamente va a ser una descripción teórica, sino que va a buscar fundamentos
de los cuales se va a establecer o va a buscar una base para decir que esos valores verdaderamente pueden ser aplicables o no, o si esos valores son efectivos en una sociedad o deben de ser transformados por otro tipo de valores, algo que verdaderamente dé respuesta a la realidad que se está enfrentando en ese momento social. La moral entonces es una acción. Aquí ya vamos a ir aterrizando más en el enfoque de la ética y la moral. La moral es una acción, es el actuar, es la actitud, es la aprobación o desaprobación de un hecho. Por lo tanto, la moral nos dice o se va a encargar de estudiar los valores o de enseñarnos cuáles son los valores que una persona puede aplicar o que en una sociedad puede utilizar. Y cuando hablamos de los valores, ¿a qué nos ayudan los valores? A diferenciar o a distinguir qué es lo bueno de lo malo. Recuerden que en las sociedades, por cuestión cultural, no siempre el concepto de bueno y malo va a ser universal para todos. Ya que, por ejemplo, hay tribus, no andan con ropa, podemos decir, sino que andan desnudos. Es una costumbre que ellos tienen, ¿verdad? Como tribu, de poder vivir así. Sin embargo, en muchas otras culturas, como la nuestra, que alguien ande completamente desnudo por la calle, ¿qué significaría? Que esta persona pues tiene un problema mental, mira que esta persona necesita ayuda psiquiátrica, o bueno, ustedes se podrán imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que para aquella cultura de este grupo étnico o esta tribu es algo común y corriente andar desnudo, por ejemplo. Pero en estas otras culturas eso no es permitido, no es correcto. Entonces, por eso digo que los valores no van a ser siempre igual para todas las comunidades, para todas las personas. Van a variar. Y eso depende mucho de la cultura, de la historia, de antecedentes y todo lo demás. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la moral, va a tratar de ver qué es aquello que se puede aprobar y lo que se puede desaprobar. Y lo que es la ética va a tratar de buscar fundamentos que ayuden verdaderamente el comportamiento o el actuar de las personas. Y para eso se va a valer de la moral. Entonces, haciendo un resumen, la ética busca, ¿verdad? Dictaminar qué es lo bueno y lo malo, pero para poder hacerlo se va a valer de la moral y la moral se va a valer de los valores, que estos valores van a decir qué es bueno y qué es malo según la cultura, y según el tiempo y las circunstancias. La ética entonces, ¿qué va a hacer? Investigar la realidad de la moral. ¿De qué forma? Objetiva. De una manera objetiva y que sea general, es decir, que no se vaya a enfocar en una persona, sino que se vaya a situar en toda una realidad social. Así entonces va a comprender lo que está haciendo el hombre, lo que está haciendo en ese momento, ¿verdad? Para que tenga claridad y se dé cuenta que el comportamiento o el proceder es bueno o es malo, es correcto o no lo es, ¿verdad? Si es aceptable o se rechaza. Dos planos de la moral. Uno es normativo y otro es fáctico. Cuando hablamos de normativo, ya la palabra lo dice, son normas. Son normas. Entonces, la moral, situémonos ahí. La moral. Dejemos la ética ahorita un poquito y vamos a centrarnos en la moral, ya que estamos hablando del problema de la moral. Entonces, cuando hablamos de moral nos referimos a dos aspectos. Uno, que es normativo, la moral es normativa, tiene normas. Ojo, no digo leyes, digo normas. No es lo mismo norma con ley, que eso lo hablamos la vez pasada. Normativo. Y el otro es fáctico. Fáctico es de hecho, es decir, lo concreto, lo práctico. Es una pragmática. Y lo normativo es lo teórico. Y entonces la moral se va a valer de dos aspectos, de lo normativo, lo teórico y lo fáctico de hecho o práctico. En cuanto al normativo, se refiere a las estructuras que originan un deber ser, cómo debe ser, pero para poder decir qué es lo que se debe hacer, tenemos que conocer las leyes y las normas que regulan el comportamiento del ser humano. Aquí miren ustedes que la parte normativa se va a enfocar en dos aspectos. Aquí ya incluimos entonces las leyes, pero también las normas. Recuerden que las leyes nos impone la sociedad y si nosotros incumplimos una ley, vamos entonces a recibir ¿qué? Un castigo. Y ese castigo entonces va a tener una manera de buscarla, de buscar cómo pagar, ¿verdad? El delito que se cometió, por ejemplo. Pero eso lo va a tener que hacer porque es algo legal. Cuando hablamos de leyes es algo legal. Y las normas es más de carácter individual o más subjetivo. Es más a mi persona, a lo que yo soy. Porque las leyes, quien impone
una justicia es la misma sociedad que ya tiene establecida ya tiene establecidos los códigos y de acuerdo a la pena, de acuerdo a lo que ha hecho, así va a ser la pena también. Y en cuanto a las normas, la manera de poder hacer algo y obtener un beneficio o obtener tal vez un castigo, nosotros mismos no se la imponemos. Es decir, que las normas son impuestas por nosotros mismos. Por ejemplo, si yo vine y me peleé con un amigo, entonces tal vez no va a venir un juez y me va a imponer un castigo a mí porque me peleé con mi amigo. Pero el castigo me lo voy a provocar yo mismo cuando me empiezo a sentir mal, empiezo a tener aquel remordimiento de conciencia de que le dije algo que no tenía que haberle dicho, o le fracasé, le fallé. Entonces, cuando hago ese tipo de cosas, yo mismo me impongo entonces un castigo. Entonces, vemos aquí diferencia. La norma o la normatividad de la moral se va a valer de las leyes de la sociedad y las normas que son ya más de un aspecto subjetivo, más individual. Y estas leyes y estas normas son las que van a regular el comportamiento del ser humano. Miren qué interesante, ¿no? La moralidad, aquí ya metemos en la palabra moralidad. Al inicio decimos la moral, se divide en dos planos. Ahora aquí decimos la moralidad. Y es porque la moral como tal se va a enfocar en aspectos más de conocimiento, de tener información. La moralidad es aplicar la moral. Entonces, ven ustedes cómo los conceptos que a veces nosotros utilizamos, eh, tendríamos que identificar cuáles son las palabras que debemos de utilizar diariamente o en qué momento se debe de utilizar la palabra moral y en qué momento debe utilizar la palabra moralidad. La moralidad es el momento en que se está actuando, es el plano fáctico, es el plano de hecho. Miren qué interesante. Por lo que se define como el conjunto de actos concretos, la moralidad es el conjunto de actos, de hechos concretos que siguen la norma que ya está establecida. Por lo tanto, la moralidad, lo que hace es que extrayendo la información que nosotros ya captamos, que nosotros ya tenemos de la moral, entonces nosotros hacemos actos concretos. Cuando estamos actuando, cuando estamos en la vida real, ya efectuando un comportamiento, entonces a eso le llamamos moralidad, al hecho de ejecutar el conocimiento que nosotros hemos adquirido en nuestra moral. Si hay alguna interrogante, alguna duda, me la van haciendo. Solo me dicen, activan su micrófono para poder darles paso y así aclarar si algo no está o algo que hace falta que se precise más. En cuanto al tema número 2, entramos a la construcción de la moral. ¿Qué es eso? Bueno, según William Frankena, él va a analizar que la existencia, oiga bien, la existencia de un proceso evolutivo de la moral está compuesta de algunas características que son bien importantes. Esto hablando en la obra de Ética de William Frankena. Y nos dice que esta moralidad tiene un proceso evolutivo. ¿Cuál es el proceso evolutivo de la moralidad? Primero, que el individuo o la sociedad o incluso ambos son guiados por la tradición. Y ahí tengo remarcada la palabra tradición porque esa es la primera, la tradición, aquello que se va transmitiendo, ¿verdad? De generación en generación. Esa es la primera. El segundo paso o el segundo avance o proceso es cuando el individuo, la sociedad o ambos son guiados ya no por la tradición, sino que son guiados ya internamente. Ya es algo interno. Ahora, miren ustedes, es decir, que lo que me enseñaron, ahora yo lo pongo en práctica. Según lo que me hayan dicho, yo voy a ser obediente a hacer eso que me transmitieron. En tercer lugar, el individuo, la sociedad o ambos son guiados por otros, es decir, que ya nuestro comportamiento depende de la influencia de las otras personas o de lo que está alrededor nuestro y según esa realidad externa, entonces yo voy a actuar. O sea que no actúo tanto porque como me enseñaron, no actúo tanto porque estoy repitiendo lo que ya me enseñaron, sino porque estoy siendo guiado por la opinión o por los consejos a la orientación de agentes que son externos a mí. Cuarto, el individuo o la sociedad o ambos son autónomos, es decir, es cuando ya la persona actúa por conciencia propia. Sí, una cosa es que le hayan enseñado, le hayan transmitido, sí, muy bien. Otra cosa que haya tratado de ser fiel, ¿verdad? A lo que le enseñaron con la tradición. Otra es que escuche lo que le dicen los demás, pero la autonomía es cuando yo decido por conciencia propia. Es decir, analizo todo lo que me han enseñado y a partir de eso yo decido si hago o no hago algo. Entonces, ese es el proceso evolutivo de la moralidad. La reflexión de esto.
Podemos observar en nuestros días que existen muchos individuos que no saben hacia dónde ir. Y creo que eso lo podemos nosotros evidenciar el día de hoy cuando muchas personas no saben quiénes son, no saben qué quieren hacer. Y por lo tanto, ahí les va a costar relacionarse con las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que van a tratar de hacer ellos? Encontrar una solución a sus inquietudes. Pero lo hacen con sus líderes, con gurús o aquellas personas que están al frente de alguna tribu, de alguna etnia, de algún grupo religioso. Entonces van a tratar de buscar una solución o una respuesta en estos líderes. Pero no su responsabilidad la van a encontrar de una manera existencial. Es decir, porque parece que dependerá de lo que le diga a nosotros. Entonces aquí analizamos. Las personas en el siglo XXI, las sociedades en el siglo XXI, vivirán esas angustias de no saber qué quieren, ni hacia dónde van, ni a qué aspiran. Poco lo van a lograr entonces hallar el sentido real de su existencia. Miren ustedes, trazarse un camino o un proyecto y llevarlo a cabo no es fácil. Es complicado porque la misma vida a uno le va presentando circunstancias que cuestionan la existencia y que cuestionan también las decisiones. Pero menos ven en la realización de dicho proyecto la forma de acercarse a una existencia singular y única, es decir, realizarse como persona. Por lo mismo, cuando muchas personas no saben hacia dónde van, no tienen una orientación, se les va a ser muy difícil entonces poder realizarse como persona, es decir, ser felices. Van a tener alegrías a media, momentos alegres, pero no van a tener tal vez esa manera de decir yo me siento realizado, me siento muy bien con lo que hago, me siento muy feliz con lo que hago. Y hay personas que viven con mucha tristeza el día de hoy, desdichados, porque tal vez no tienen claro quiénes son y hacia dónde quieren ir. Y por lo tanto, al no tener claro esos parámetros, se les va a ser muy difícil poder entonces entablar un diálogo o una conversación o una amistad incluso con otras personas. Cuando hablamos del hecho moral ya del factum, lo que respecta al ámbito biológico, miren ustedes, cuando hablamos de la parte biológica en el ser humano, tenemos por ejemplo algo que nos dice Sigmund Freud. Freud, que es el padre del psicoanálisis, dice que él va a atribuir una actividad psíquica a dos impulsos. Es decir, que el hombre va a actuar según dos impulsos. Uno, según el eros, ojo, según el eros. Y este eros, ¿qué es? Este es el impulso sexual. El eros, podemos decir de erotismo, ¿verdad? Es aquella atracción sexual, y de que nuestro comportamiento va a depender mucho, según Freud, de los impulsos sexuales que tengamos. Pero también de otro dato importante, el tánatos, que es la pulsión de la muerte. La pulsión de muerte, es decir, tenemos dos cosas que nos impulsan a nosotros a trabajar o a ser quienes somos. Nuestra realidad sexual, pero también nuestra muerte. Entonces nosotros vemos aquí que según Freud tenemos dos aspectos fundamentales, vida y muerte. Ese impulso sexual de poder crear vida, pero también el llegar al final de la vida. Son dos cosas por las cuales nosotros nos movemos. Entonces, identificar dónde me voy centrando yo. Si fuéramos seguidores de Freud, ¿cuál es la parte que nos motiva? Nuestra vida y nuestra muerte. Nos da alegría, pero también nos da miedo, nos da temor. Entonces, el hecho moral va a tener un fundamento biológico, vida y muerte. Ese hecho moral también es cuando el comportamiento puede ser calificado de bueno o malo. Ya no pasamos tanto, ya dejamos lo biológico. Ahora vamos a esa concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Hablar de hecho moral entonces es hacerlo según la necesidad. Según la necesidad que tenemos nosotros de ser quienes queremos ser. El hombre pretende convertir la realidad o en realidad sus pensamientos. Pretende convertir sus anhelos, sus deseos. Y todo lo hace por pura necesidad. Es decir, el hombre actúa por necesidad. Y esa necesidad dependerá de aquello que me hace bien o me hace mal. Si me hace bien, lo voy a buscar y voy a trabajar. Si me hace mal, entonces lo voy a omitir. Lo voy a descalificar.
a partir de ahí nosotros vemos que el comportamiento va a depender de esa realidad. Y hay quienes delimitan, hay quienes delimitan el contenido de lo bueno como una verdad absoluta. Bien, se supone de carácter universal que lo bueno va a ser una verdad para siempre. Pero en nuestro siglo, desde el siglo XX hasta nuestros días, eso que catalogamos de bueno como una verdad puede ser una verdad cultural y por lo tanto eso significa que puede ser una verdad relativa, ya que como decía al inicio, las culturas cambian, las realidades cambian. Y si las realidades cambian o la cultura cambia, eso que nosotros teníamos concebido como verdadero absoluto, una verdad absoluta, también puede cambiar. Por lo tanto, se vuelve algo relativo. Y aquí es donde hemos caído en ese peligro en el siglo XXI. La relatividad o relativismo, mejor dicho. El relativismo. Donde al parecer cada quien tiene su propia verdad y la verdad que maneja, esa es. O todo dependerá desde mi punto de vista. Y cuando dicen, ¿usted qué opina? Pues todo depende. Tal vez la persona está esperando una respuesta más concreta. Pero en este caso, cuando uno dice, pues todo depende, significa entonces que no hay una claridad al momento de responder. No están claros las respuestas o las opciones que tiene. Entonces vemos que desde el siglo XX al siglo XXI, cuando entramos en esa etapa de em, no sabemos, no tenemos claro la incertidumbre. Es una época bastante confusa, donde mucha gente no tiene claro lo que puede ser concebido como verdadero, porque mi verdad no necesariamente es la verdad del otro, o viceversa. Y creo que podemos eso identificarlo el día de hoy. Sí, buenos días, licenciado, compañeros. Con respecto al mismo tema que se está hablando sobre la moral, por lo que se ha estado ahí leyendo y en el texto y todo, la presentación, dice que en los tiempos de antes era bastante influido también por la cuestión espiritual, que según hay filósofos, pues la moral también era influido por Dios. Entonces, y hay muchos también que estaban en contra de eso. Entonces, eso ha sido bastante debate durante muchos siglos y es que hasta el día de hoy también lo vemos, que muchos están a favor y muchos están en contra. Entonces, nunca vamos a llegar a un acuerdo si la verdadera moral, la razón, viene de lo espiritual o viene simplemente por un conocimiento intelectual. Entonces, pero de mi punto de vista, creo que van de ambas partes, porque, o sea, el conocimiento de todo eh, también es algo espiritual que de parte, bueno, de Dios también que lo obtenemos. Y entre uno más conocimiento va tomando, pues la persona tiene más razón, tiene mejor forma de poderse, digamos, interactuar, desempeñarse, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir también agarrado de lo espiritual, porque lo espiritual también puede influir mucho en la realidad y también la realidad puede influir mucho en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, creo que eso es mi punto de vista y mi aportación, licenciado. Muy bien, gracias. Gracias, Cristian. Sí, eso tiene mucho que ver. Las cuestiones religiosas, espirituales, recuerden que son parte de una cultura. Y al ser parte de una cultura van a cambiar. Es decir, no va a ser la misma para todos los lugares. Las religiones, las creencias o las doctrinas, incluso todavía más propiamente, eso va a variar. Va a variar bastante y creo que eso dependerá de las cosas que le hayan enseñado, del conocimiento que le hayan transmitido y eso pues es fundamental según los lugares donde donde uno haya nacido, donde uno pertenezca o donde uno vaya a vivir, porque adquiere nueva información, nuevo conocimiento y se adapta pues o va a asumir, va a asimilar nueva información. Entonces creo que eso dependerá bastante, ¿verdad? Sí, hay personas que deciden, ¿verdad? Creer o no creer. Hablamos de personas que son no solamente ateas, sino agnósticas. Hay personas que tal vez tienen una noción de dudas, de dudas, hay como Descartes, de que dudaban de todo, ¿verdad? Pero porque querían buscar una justificación que verdaderamente diera una respuesta que diera certeza a lo que se quería, a lo que se creía o a lo que no se creía. Y eso depende mucho de la cultura. De ahí depende bastante que una religión subsista o no, porque la gente lo va a asimilar o lo va a rechazar. Pero sí hay muchas cosas que, vuelvo y repito, de verdad
que han cambiado. Recuerden que las antiguas civilizaciones creían en cierto tipo de dioses y una de las maneras de cómo mantener, podemos decir, contento al dios era haciendo sacrificios humanos, por ejemplo. Cosa que tal vez el día de hoy lo podríamos ver algo reprochable, pero era algo propio de esa cultura, algo propio de esa creencia en ese momento. Ellos decían que necesitaban hacer un sacrificio para que recibieran la bendición de los dioses. Ahora, obviamente, si alguien dijera que va a hacer un sacrificio humano o hay que hacer un sacrificio humano para que los dioses se sientan bien o para que Dios esté contento, claro que la gente ahora lo criticaría, lo señalaría e incluso hasta lo rechazaría. Pero no podemos hacer juicios, tal vez con pensamiento propio de aquellos actos que eran del pasado. Ya eso sería un anacronismo, hacer un juicio fuera de tiempo. Pero que sí se dio, sí se dio. No sé si todavía se seguirá realizando, ¿verdad? En otros lugares, pero era algo que se creía, que se tenía en cuenta, pero para ellos eso era algo verdadero, algo real. Ahora, en nuestra actualidad, pues sabemos de que pondríamos en tela de juicio un comportamiento así. Pero vuelvo y repito, son cuestiones culturales, ¿verdad? Las religiones, la sociedad, la política, las costumbres, todo es parte de una cultura que se va creando, que se va forjando a través de los tiempos y que en el momento que se están realizando, pues es algo, podemos decir, correcto hasta cierta medida, ¿no? O aceptable, porque era la única manera que se creía que era lo verdadero, lo real de ese momento. Ahora, Sí, tenemos una creencia y puede cambiar. Mande, sí, es como lo que mencionaba usted ahorita de la historia que contó, que le pasó, parece que en Guatemala fue que dijo, ¿ah? sí, Que, o sea, las personas allá vieron mal lo que usted hacía, pero porque era una cultura diferente a exacto, la nuestra. Entonces, en cualquier país, todo país tiene su propia cultura. Entonces, para uno poder ser bien aceptado, tiene que practicar la cultura que ellos hacen. Si no, uno lo ven así como indiferente. sí, es de conocerla, conocerla y ver qué se puede hacer, ¿no? Para poder asimilar cierto tipo de prácticas que también, vuelvo y repito, no recuerdan las diapositivas anteriores, la autonomía en el acto moral. De igual manera, y si yo sé que algo que no es correcto para mí y que tal vez va a hacer un daño a los demás, tengo la autonomía o la independencia para poder decidir si acepto o no acepto. Es decir, no puedo ser obligado a hacer algo que tal vez yo no quiera hacer. Y eso también va a incurrir consecuencias. Porque si vamos a una cultura donde yo sé que no voy a hacer prácticas que los demás sí la hacen, puedo ser bien visto o me pueden respetar mis derechos o también puedo ser amenazado, ¿verdad? Por no hacer algo que me están exigiendo hacer en esa cultura. Es decir, vuelvo y repito, todo acto humano trae consecuencias. Todo lo que yo decida hacer o no hacer va a tener una consecuencia y debo asimilar esa consecuencia. Bueno, creo que con esto estaríamos terminando, ¿verdad? Lo que teníamos preparado para hoy. Solamente invitarles para que puedan trabajar en el mapa mental. Recuerden que no es un mapa conceptual, sino que es un mapa mental y tienen tiempo, ¿verdad? Hasta el viernes para poder enviarlo. Así que ustedes pueden revisar el calendario de actividades académicas. Ahí tenemos mapa mental, vale 10 puntos y es para el viernes 12 de marzo. Ustedes lean lo que ya está ahí, ya lo he explicado, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tengan en consideración para el momento de hacerlo. Así que por favor, si pueden enviar ese trabajo antes del viernes, háganlo para que no estén a la carrera al momento, ya que hay tiempo suficiente, ¿verdad? Hay tiempo, solo dedicar un poquito, apartar un poquito de tiempo para que puedan trabajarlo. Y así envíen con tiempo y no estén a la carrera después. Todo claro. Bueno, entonces recuerden, Todo bien, todo bien. de los temas que vimos hoy, de eso viene, ¿verdad? Entonces, ser puntual, escribir correctamente, no olviden, ¿verdad? Siempre tener ese cuidado de la ortografía, por favor. De resumir bien, hay que leer bien otra vez el material y colocar los datos más relevantes. Y no olviden que llevan ilustraciones. El mapa mental va ilustrado. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, en otro programa, qué sé yo. Y o lo pueden hacer a mano. Le toman una fotografía que esté bien nítida, por favor. Lo pueden pegar en Word o lo pueden mandar la fotografía directamente. El espacio ya está habilitado en el campus virtual para que ustedes puedan subir esa tarea. Y lo único que vuelvo repito, que sea legible, que se entienda para poder evaluarlo y así pues no haya ningún problema. Bueno, si no hay más nada, pues entonces nos estaríamos encontrando en la próxima con la cuarta tutoría, ya que ya nos estarían haciendo falta pues muy poco.
Así que les deseo una buena semana, éxito y que todo salga de la mejor manera. Así que excelente para todos, ¿verdad? Y será hasta la próxima en la cuarta tutoría. Revisen por favor, estén pendientes ahí y siempre 5 minutos antes en Slack les estaré publicando el enlace para que puedan unirse. Listo, así que tengan un buen día y una muy buena semana. Saludos a todos. Excelente, igualmente. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Gracias, Gracias Luis, igual. igual. Bendiciones. Bye. En el tema 3, elementos para analizar la validez del acto moral. Aquí tenemos algunos aspectos. El primer aspecto, vamos a ver unos aspectos aquí que considero que son muy relevantes. Incluso se los coloqué en color algunos resaltando las partes más importantes. El primer aspecto, oigan, para validar el acto moral está íntimamente ligado a la voluntad del sujeto, a la voluntad de mi yo. Y este se reconoce en su actuar y en lo que la acción misma persigue. Este primer aspecto se denomina subjetividad, es decir, que depende del acto moral del sujeto, depende de mí. El segundo aspecto depende de la interioridad, es decir, esta interioridad nosotros vamos a identificar desde tres elementos, desde el objeto, lo que está afuera, la realidad, la realidad que está cercano a nosotros, la situación, lo que estamos viviendo y la intención, es decir, ¿por qué hago esto? ¿O para qué hago esto? Cuando hablamos del objeto del acto moral nos referimos entonces desde dos puntos de vista, desde la realidad interna y desde la realidad externa. Desde lo que yo veo de afuera y desde lo que yo tengo por dentro. Desde mi conocimiento, desde mi información que yo ya mantengo, que yo tengo, o desde la información que está o que yo extraigo de lo que está, de lo que me rodea. Ahora bien, con respecto a la realidad interna, vamos a hacer una dirección donde nosotros identificamos el acto voluntario, donde nadie me está coaccionando, sino de que yo decido qué hacer. Por eso que hablamos de una dirección del sujeto. Pero esta dirección del sujeto va a depender, ojo, miren ustedes, de la realidad que está afuera. Pero esta realidad que está afuera también tiene mucho que ver con la realidad interna. Y la realidad interna, esa la que me está haciendo identificar es la voluntad. Entonces, recapitulando, en el segundo aspecto, hablamos de la interioridad. La interioridad tiene tres elementos: el objeto, la situación y la intención. El objeto se mide desde dos puntos: desde la realidad interna, que se trabaja con voluntad o con la voluntad del sujeto, y la realidad externa, que esta realidad externa lo que está tratando de hacer es que por sí mismo, ojo, debemos de tomar en cuenta que las cosas por sí mismas no son buenas ni malas, sino que el individuo va a ser el que le dará el valor a las cosas. Dependerá de mí si las cosas valen o no valen, si son importantes o no son importantes, si son buenas o son malas. Entonces, la realidad externa, ¿qué significa? Que yo mismo le voy a dar los atributos a la realidad o a las cosas que están fuera, a todo lo que está a mi alrededor. Yo decido entonces si son buenas o son malas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo decido algo, entonces para los demás también va a ser bueno algo o algo malo. La situación es el segundo componente de la interioridad del acto moral. Todo acto es un acto situado, es decir, tiene una situación. La acción que realiza tal o cual persona sucede en donde, en un tiempo, en un lugar y con cierto tipo de circunstancia. Como puede ser, ejemplo, el miedo, la ignorancia, la violencia, la seguridad, la constancia y muchas otras cosas más. Entonces, estas características, ¿qué es lo que hacen? Que van a calificar el grado de responsabilidad del individuo al haberlas previsto o al haberlas forjado en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de la situación, nos referimos nosotros que todo comportamiento o todo acto está situado en un tiempo, en un lugar y con circunstancias muy particulares. Nosotros vamos a actuar según lo que estamos viviendo. Si hay un accidente, por ejemplo, entonces
Estamos en el momento oportuno, en el tiempo. Está el accidente, estamos en el lugar. Cuando estamos en el lugar, estamos en ese momento, la circunstancia, ¿cuál es? El accidente. De todo esto, de ese tiempo, de ese momento que llegó, en ese lugar donde yo estoy y en esa circunstancia que estoy viviendo o que soy parte de ese ambiente, yo decido cómo actuar. Entonces la situación es la que va a determinar también cómo yo puedo actuar en esos instantes. Y así se va a determinar mi acto moral o mi forma de ser o mi forma de reaccionar ante esa realidad. La intención, este es el motivo premeditado. Miren, la intención es lo que yo quiero, es antecederme a la acción. Eso es diferenciar entre la intención de la acción y la intención del que actúa, ya que pueden ser diferentes, pero también pueden ser equivalentes. Entonces, una es la intención de la acción. O sea, yo tengo la intención de hacer algo, pero también la intención del que actúa es de que lo haga. Yo tengo el deseo, yo tengo como decíamos anteriormente, la voluntad. La intención de la acción, ahí está, la tengo en ese conocimiento. Pero la intención del que actúa, de moverme, de hacer las cosas, ahí pues ya varía un poquito. Ya varía si lo hago o no lo hago. La intención puede estar presente la intención. Sin embargo, aquí nosotros vemos de que una cosa es que tenga el conocimiento y que tenga el deseo de hacerlo, la intención de hacerla, de hacer algo que es bueno, pero que tenga la intención del actuar, del moverme, creo que ahí ya va a variar un poco. El tercer aspecto del acto moral es la unilateralidad. Cuando hablamos de unilateralidad, ¿qué entendemos? Entendemos aquellos aspectos que son particulares, aquello que es personal. Unilateral es uno, es decir, es un compromiso que la persona o que el individuo alcanza pero consigo mismo. Es cuando nosotros nos proponemos una meta, nos proponemos un cierto tipo de, alcanzar una forma de ser. Es cuando dice, yo quiero cambiar, dice, yo quiero cambiar. Entonces, mi acto moral, ¿cuál va a ser? Un compromiso, no con los demás, sino un compromiso conmigo mismo. Por ejemplo, voy a hacer ejercicio todos los días. Me voy a levantar temprano y me voy a ir a correr. O voy a hacer ejercicio aquí en la casa. O voy a comprar alguna máquina para poder ejercitarme. Entonces, es un compromiso particular. Entonces, mi acto conmigo mismo va a ser mejorar mi situación de salud. Porque el hecho de que haga física o que haga ejercicio, lo que estoy buscando es poder mantenerme sano, es poder mantenerme bien. Entonces, este aspecto moral es cuando yo adquiero un compromiso, pero no con los demás, sino particularmente. El cuarto aspecto es la autonomía. La autonomía es la facultad de regirse por sí mismo. Y miren que esta palabra, regirse, dirigirse por sí mismo. El sujeto se encuentra capacitado para dirigirse por medio de sus propias leyes, porque tiene principios morales. Entonces los criterios que va a tener para juzgar la realidad van a depender de esos principios morales, de esas leyes que tenga. Alguien le podrá querer incitar a hacer algo, pero dice, no, pero no, no me siento bien, no lo puedo hacer. Y alguien le podría decir también, pero nadie te está viendo, nadie lo va a saber. Y la respuesta de esta persona podrá ser, nadie lo va a saber, yo sí lo voy a saber. Tal vez los demás no, pero yo sí lo voy a saber. Entonces significa que la persona tiene principios que se siente inclinado a ser fiel a esos principios morales que se ha construido, que se ha edificado en sí mismo, a esas leyes morales que se ha creado. Entonces, vemos aquí que la autonomía permite ser juez, pero también ser actor. Es decir, ser un espectador, pero también ser un protagonista de la acción, del principio moral que le está guiando, de los valores que la persona ha adquirido. ¿Y esto por qué hace? Porque para él es importante. Es decir, tiene sus propios criterios. Y de eso se trata la autonomía, tener criterios propios, donde yo soy fiel a lo que yo creo. Y soy fiel a lo que yo creo porque yo sé que es algo bueno, porque es verdadero. El quinto aspecto es la incoercibilidad. La incoercibilidad, ¿qué es esto? Es la negación a cualquier presión externa. Podrá venir alguien que quiera obligarme a actuar de cierta manera, o como decimos nosotros, la presión de grupo o la presión social. Y el quinto aspecto en el acto moral es
poder identificar si estoy actuando con pleno ejercicio de libertad o estoy siendo presionado por otras realidades. Pero también puede ser una realidad interna, donde yo me sienta obligado a hacer algo que no quiera hacer. Y entonces la presión puede ser tanto externa como también interna. Es decir, hacer algo que yo no deseo hacer. Hacer algo donde yo no quiero, donde yo de verdad no aspiro. Por ejemplo, alguien que es alcohólico y llega un momento en el cual piensa y analiza y dice, no, ya no quiero seguir bebiendo. Entonces, no, tal vez ni siquiera va a visitar a los amigos o va a visitar ciertos lugares, va a frecuenciar ciertas partes. Pero hay algo que tal vez internamente en la persona se está creando una necesidad que le va a costar salir de ahí. Entonces hay una presión que se ha creado a sí mismo. Por lo tanto, tal vez vino de afuera, pero ahora la presión ya es interna, ya es individual. Y entonces ahí es donde surgen estos sentimientos de miedo, de angustia, de odio, etcétera. Y esto tanto por cuestiones externas, ¿verdad? O hacia personas externas o inclusive hacia sí mismo. Cuando la persona se empieza a despreciar a sí mismo o empieza a despreciar a los demás. Aquí hablamos ahora de ley natural y una norma moral. Cuando hablamos de ley natural y norma moral, creo que ya lo anticipaba, las leyes naturales son aquellas en donde la necesidad de su mandato hace imposible que la desobedezcamos. Por ejemplo, nacer y morir. Ley natural. No tanto es mi deseo, si yo no quiero morir, es que voy a morir en algún momento, porque es algo natural. Es decir, el crecimiento de la vida. La ley natural tiene esta doble concepción. La ley natural es necesaria, o sea, tiene que darse, y es universal porque lo enfrentamos todo. Todo lo vivimos. Deben ser verificadas por la experiencia. En la medida que yo me voy dando cuenta, cuando yo voy viviendo, me voy dando cuenta de la realidad y soy consciente entonces que hay cosas que no dependen de mí. Una enfermedad, por ejemplo, por genética, que sea hereditaria, no tal vez tanto depende de mí. Quisiéramos tal vez que ya no existieran esas enfermedades, como el cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, o alguna otra deformación genética que tal vez la persona no la pidió, pero es algo natural que se puede vivirla, puede enfrentarla cualquier persona, no importa quién sea. Entonces es algo que se da por biología. La norma moral es diferente. Aquí la norma moral está basada en la libertad del ser humano. Es decir, que la norma moral existe porque podemos desobedecerla. Es decir, aquí ya nosotros tenemos ese ejercicio de libertad. Y en la ley natural no es si queremos enfrentar las situaciones o queremos pasar algo. Se van a dar. Están allí. Pero cuando hablamos de la norma moral, ya depende de mí mismo. Tema 4. Hablamos de la breve historia de la moral. Cuando hablamos del tema 4, hablamos de la breve historia de la moral. Esta breve historia de la moral es bastante interesante, ya que vamos a ir viendo así a grosso modo los pasos, cómo la moral se ha interpretado en las diferentes épocas. Aquí nosotros debemos recordar que la moral solo existe cuando los individuos se apegan en forma voluntaria a lo establecido por una comunidad. Entonces, esa moral tiene un origen. ¿Cuál es el origen? La colectividad. Para que algo se le llame moral es porque se nos ha transmitido. ¿Y quiénes son los responsables de transmitir esto? Pues la familia, la iglesia, la ciudad, las tribus, los genes, bueno, etcétera. Es decir, que hay un origen y es un origen social. A nosotros se nos ha transmitido cuando dicen no haga eso o haga esto. ¿Por qué no lo hizo? No, esto no tenía que haberlo hecho. Entonces alguien nos ha transmitido ese tipo de información o de conocimiento. El señor Adolfo Sánchez Vázquez considera que una de las actividades humanas que influyen en la forma de convivencia y la normatividad moral es el trabajo. Creo que este aspecto es bastante relevante. La moral tiene mucho que ver con el trabajo. ¿Y por qué? ¿Cuántas horas pasamos nosotros se le dedicamos al trabajo? ¿Cuántas horas nosotros le dedicamos a estar en un ambiente diferente que no sea el hogar? Estamos trabajando muchos desde las 7, 8 de la mañana hasta las 4, 5, 8 de la noche o más. Casi todo el día estamos en una especie de salida de la casa
y estamos viviendo una experiencia nueva con otras personas. La mayor parte del tiempo no la convivimos en familia, sino que la compartimos con otras personas que se van a sus casas a descansar. Entonces sí tiene mucho que ver. El origen, ya está claro, que hay una comunidad, pero también hay mucha influencia, sobre todo para ver la forma de convivencia y de adquirir normatividad moral en el trabajo. La antigua Grecia, vamos a la época antigua. Según la tesis del mismo Sánchez Vázquez, nos dice que la moral surgió o ese concepto surge en Grecia, y allí lo que hacían era que la concepción de acto, de comportamiento o de la forma de ser de las personas dependía de dos cosas: cómo se podía ver a la persona libre o quiénes eran aquellos que se les consideraban esclavos. Esta diferencia es muy importante. Somos seres humanos, pero en esta época, e incluso en otras obviamente mucho más anteriores, ¿verdad? A la par de esta civilización, cuando comenzaron, también se tenía la concepción de esa división entre los que eran esclavos y los que eran libres. Una sola raza, la humana. Pero dentro de esa misma raza también había una clara división. Cuando se divide algo que es común, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué es lo que se está pretendiendo decir? De que aunque sea común, hay algunas características, algunos rasgos que nos hacen ser diferentes. Y en este caso, se habla de que el hombre no era totalmente libre. El hombre no era totalmente libre. Y no era concebido para todos de la misma manera. Entonces ahí es donde se complica la cuestión. Ahí es donde el asunto vemos de que no pueden ser percibidos todos de la misma forma. Los filósofos como Cicerón y Séneca colocan a Dios como el fundamento de la moral. Entonces, ojo, en la antigua Grecia la moral era concebida solamente para los hombres que eran libres, y a los esclavos pues se les tomaba en consideración o hasta se cuestionaba. Se llegó a cuestionar quiénes eran. Y si le hiciéramos un poquito más, no sé, agravante, podría decir, o más particular, recuerden ustedes esa situación de el color de la piel, los blancos con la piel del color de los negros, y donde incluso se consideraba que los que eran de color negro no podían haber sido interpretados o ser concebidos como seres humanos, sino como animales o como bestias. Ahí nosotros identificamos que esa concepción moral era para poder identificar las diferencias entre las personas. Cuando hablamos de Cicerón y Séneca, por ejemplo, solamente algunos de ellos, dice que la moral, quien la dictamina o quien coloca esa moral en la persona, es Dios. Entonces, dependerá de nosotros la concepción interna que tengamos de Dios, y así vamos a interpretar quiénes son los demás y sobre todo cuáles son los actos buenos y cuáles son los actos malos, y qué es lo que nos pide Dios que hagamos y qué es lo que nos pide que rechacemos o que no practiquemos. Ya en la Edad Media, más concretamente, la moral se sujetó al nuevo modo de producción, al feudalismo. Entonces, aquello de esclavitud y libertad en el feudalismo desaparece en cierta medida. En teoría, podríamos decir, aunque en la práctica se continúa haciendo. Ya no se consideraba así como hombres libres o hombres esclavos, pero sí identificamos a los feudales y a los siervos, que prácticamente lo que se hizo fue cambiarse de terminología, pero en la práctica seguía haciéndose lo mismo. Entonces los señores feudales lo que hacían es que daban trabajos, ¿verdad?, a los siervos. Y esto pues lo que hacían era obedecer a los señores feudales, en cambio que lo que se recibían ellos, la protección, porque decían nosotros pertenecemos a tal personaje, a tal familia, nosotros le trabajamos a ellos. Pero, ¿qué pasa? No eran cosificados o eran tratados como unas cosas como en la antigüedad. El problema es de que sí encontraban que estos señores feudales les daban órdenes
y que estos sencillamente tenían que obedecer, y a veces tenían que hacer cosas que no les gustaba, pero como era una orden del señor feudal, entonces estos pues tenían que hacerlo, no era algo negociable. ¿Cuál era el gran problema? Que estos señores feudales también se repetía la historia con ellos, porque estos se encontraban sujetos al poder del rey o en este caso de los emperadores. Es decir, que era algo que repetía, era una cadena, donde unos estaban abajo, otros estaban arriba. La autoridad de la iglesia era reconocida por los señores feudales y por los monarcas. Es decir, que los siervos estaban sometidos a la autoridad de la iglesia. Pero no solamente ellos, sino que también los demás se sentían sometidos a lo que la iglesia decía. Interesante, ¿no? Cómo la cuestión va cambiando también. La moral, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a vivenciar la experiencia del amor, pero también va a dictaminar qué es bueno y qué es malo. Y va a decir que todo aquello que puede considerarse como un placer sensible, un placer que nosotros tenemos por nuestros sentidos, por nuestros impulsos, va a ser considerado como algo pecaminoso. Va a ser considerado como algo negativo, como algo malo. Entonces, todos los placeres sensibles, según la autoridad de la iglesia, iba a ser considerado como algo deplorable. No podía ser, no podía ejercerse. Cosa que hasta el día de hoy se sigue valiendo. Cosa que hasta el día de hoy han ido mejorando en algunos aspectos, pero la mayor parte de esta concepción se mantiene todavía. Y nuestro comportamiento o el comportamiento de mucha gente varía según lo que las iglesias o las autoridades dicen, pero tengamos en cuenta una cosa. Por ejemplo, en América Latina, la mayor parte ya se ha visto dirigida o conducida por el cristianismo. Y este cristianismo es lo que ha tratado de hacer es dictaminar, ¿verdad? Qué comportamiento es aceptable y qué comportamiento no puede ser realizado. Pero, ¿qué pasa también con aquellas otras que no son cristianas o aquellas otras religiones o corrientes religiosas que no son cristianas? Y que la forma de ser va a variar o las doctrinas van a ser distintas. Creo que aquí es donde uno tiene que ponerse a pensar, analizar si el comportamiento que estamos teniendo es afín solamente a una creencia y nosotros actuamos o las personas actúan según lo que las iglesias han enseñado o las religiones han enseñado. Pero si hubiésemos nacido en Oriente, por ejemplo, no seríamos o no fueran mucha gente religiosa cristiana, sino que fuera budista o en algunos otros países fueran hinduistas o algunos fueran de la nueva era o qué sé yo. Entonces aquí es de interpretar. Yo actúo en el día de hoy según los principios que me han enseñado en casa, me han enseñado en las iglesias, me han enseñado en mis grupos sociales. Yo soy el fruto de muchas convivencias, de muchas formaciones. Entonces, tenemos que tener claro si actuamos según lo que nos han transmitido o según mis propios conocimientos, según mi propia forma de ser, lo que yo he adoptado y adaptado también a mi forma de ver la vida. Y no solamente es porque me dé la regalada gana, sino porque yo lo he analizado y porque tengo claro lo que me hace ser feliz, que no me daña ni mi cuerpo, ni tampoco daña mi mente, ni tampoco mi forma interna de ser. No estoy creando situaciones que me compliquen mi existencia. Ahora bien, esta fue una concepción de la Edad Media, pero que, como vuelvo y repito, aún está presente muy fuertemente marcado en la experiencia de cada una de las personas en el siglo XX y XXI. En la escolástica, que fue una época que así se le denominó en la época media, tenemos como representante a varios, pero yo quise retomar sobre todo a Santo Tomás de Aquino, ya que Santo Tomás de Aquino, ya que él
tiene una forma muy particular de ser. Anteriormente se tenía la concepción de que una cosa era la vida y otra cosa era la fe. O una cosa es lo del mundo y otra cosa son las situaciones espirituales. Pero con Santo Tomás de Aquino, algo interesante, que él no crea un divorcio entre fe y vida. Al contrario, aquí es donde él empieza a dar fundamentos de la razón. Cosas que se tenían en la antigüedad, que lo fundamental era la razón. En la época medieval era lo espiritual, lo trascendente, lo religioso y todo lo demás. Y las cosas humanas y terrenales, eso era pecaminoso, eso era algo malo. Pero con Santo Tomás, él como que unifica esa realidad doctrinal. Aquella razón que se tenía en la antigüedad de pensar, de analizar, de investigar, él la retoma, pero tampoco se desliga de la vivencia espiritual, como que unificar a la razón a la fe. Entonces, la fe va a ser guiada por la razón, o como lo escribí ahí, no se va a racionalizar la fe, sino que se va a dar razón de la fe, se va a dar una explicación de la fe. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Los que estén interesados en algo más, léanse a Santo Tomás de Aquino, que tiene muchos volúmenes muy complejos, muy fuertes, pero que explican esa vivencia de fe con la vida, esa fe con la razón, y no crea un divorcio, al contrario, unifica estos dos criterios, donde dice que la fe debe de tener razones, debe tener un fundamento. Es decir, si yo creo en algo, no solamente porque me lo digan, me lo voy a creer y ya tú. No, yo debo de justificar por qué creo en eso o por qué no creo en esto. No solamente es un capricho que me están dando a mí, a que yo lo aprenda y me memorice y lo asuma, sino que si yo asumo algo, sí, debo de encontrar un fundamento por qué, una explicación por qué. En cuanto a la edad moderna, el llamado siglo de las luces, si lo recordarán en filosofía general, ese siglo de las luces el siglo XVIII, la razón es la fuerza infinita que da el orden al mundo. Te volvemos a rescatar. Ya pasando a la época medieval, donde todo era centrado en Dios y todo era religioso y esa concepción espiritual, entrando a la época moderna con el siglo de las luces, o en el siglo XVIII, vuelve otra vez a retomar la fuerza, la razón. Y entonces esta razón es la que va a dar el orden, va a dictaminar qué es lo que se debe de hacer. Hay que fundamentar las cosas. La moral, entonces, está enfocada en la naturaleza. Es decir, hay que buscar el origen de donde nosotros debemos justificar el comportamiento que estamos realizando. La moral de la nueva época denominada moderna, entonces va a acentuar otra vez los valores en la libertad, cosa que se había perdido en época medieval en ciertas circunstancias, porque todo estaba de esto es lo que debe de hacer, esto es lo que no debe de hacer, esto es permitido, esto no es permitido, esto es algo bueno, esto es algo malo. Lo que tocaba solamente era actuar según los parámetros que se estaban dando. Ahora bien, en la época moderna es rescatar el valor de la libertad, rescatar el valor de la igualdad. Incluso tenemos, recuerdan ustedes, donde se hace la Declaración de los Derechos Humanos. El valor de la libertad y la igualdad son fundamentados por la razón. Entonces, en la época moderna, ¿qué es lo que continúa? Volviéndose a rescatar esas relaciones laborales y sociales, donde se pone en conflicto o se pone a crítica o a justificación los valores. No solamente repetir, vuelvo y repito, no solamente repetir lo que nos han enseñado. Y en este punto creo que el personaje fundamental va a ser Friedrich Nietzsche, quien cuestiona los valores. ¿Y por qué cuestiona los valores? Porque considera de que se han enseñado muchas cosas, se nos han transmitido o se han transmitido al ser humano muchas cosas, pero no es lo mismo saberlo en teoría que ponerlo en práctica. Y por eso Friedrich Nietzsche habla de una genealogía de la moral, donde está analizando esa situación de lo que es malo, lo que es bueno o viceversa. Entonces, aquí la cuestión que a mí en lo particular me cautiva lo de Nietzsche es cuando cuestiona ese nihilismo de
si hay decadencia de valores. Incluso hasta el día de hoy mucha gente se llena la boca diciendo, es que ya no hay valores. Ese es un pensamiento casi, podría decir que de Nietzsche, nietzscheano. No hay valores. Pero ¿será que no hay? ¿O será que sencillamente se han transformado los valores? ¿O no se quieren vivir los valores? ¿O es que es cierto que ya no existen los valores? En una sociedad corrupta, en una sociedad donde hay tanta maldad. Pero ¿será que todo es malo? ¿Será que todo va en esa línea? ¿O podrán haber cosas buenas en nuestro siglo XXI? Pensamiento de la época moderna donde se cuestionan los valores. Ya para hacer una conclusión, podemos decir que para el ser humano la moral no ha sido unívoca, tampoco ha sido necesaria y tampoco ha sido universal. Es decir, que no ha sido totalmente o que tiene una fuente de la naturaleza, que no ha sido siempre la misma. Así como la cultura cambia, también la moral cambia, los valores cambian. Por lo tanto, no es algo necesario que debe de ser obligatoriamente de esa manera. Así debe de ser. Así ha sido y así debe de ser. O universal, para todos debe ser la misma práctica. Entonces, ¿cómo ha sido la moral? Se ha ido transformando, ha sido una realidad o realidades que se han ido modificando según la historia y según las necesidades. Por lo tanto, nosotros vemos entonces que el día de hoy las relaciones humanas es algo bastante complicado. Entablar conversaciones con alguien que yo no conozco y que deseo tener una comunicación, a veces puede ser sencillo, pero hay unas veces que no es fácil tratar con un cierto tipo de persona. ¿Dónde nosotros podemos situar el cambio? Creo que incluso podemos retomar algo del siglo XVIII con las innovaciones, con el apogeo de los descubrimientos. Y en nuestro siglo XXI es mucho más todavía, cuando hablamos de que hay un progreso técnico y científico. Algunas cosas han mejorado, algunas cosas han sido muy buenas y han creado buenos productos, buenos resultados. Pero a nivel de las relaciones humanas, según se interpreta, no ha sido pues de la mejor forma. Es decir, ha tenido un cierto tipo de conflicto, de cambio, y eso pues como que ha venido a complicar más la situación. Ha venido a hacer que las personas tengan un comportamiento bastante particular. Entonces, ¿el progreso ha venido a ayudar? Sí, pero en la parte técnica, la parte tecnológica o científica. Pero en cuanto a relación humana, al parecer no ha creado un buen resultado. No han sido los mejores. El progreso moral solo será posible cuando los individuos y las sociedades van a consolidar ese carácter de libertad y van a tener conciencia del comportamiento o de la conducta según las responsabilidades que se van adquiriendo o se van asumiendo en la medida que van tomándose decisiones. Es decir, nuestros actos van a ser considerados como buen resultado de la sociedad siempre y cuando nosotros seamos responsables, cuando nosotros tengamos conciencia, cuando nosotros tengamos claridad que lo que estamos realizando es acto bueno y por lo tanto los resultados van a ser buenos. Entonces, aquí es interesante, el acto moral o la moral como tal va a depender muchísimo de mi sentido de responsabilidad. Es decir, todo acto humano trae consecuencias. Todo acto humano trae consecuencias. Yo soy libre de decidir, pero tengo una buena moral o sé que mi moral o que la moral de la sociedad ha progresado cuando nos damos cuenta que la sociedad misma asume sus consecuencias. Pero si no asume las consecuencias, si no hay responsabilidad, no es consciente de lo que está haciendo, entonces podríamos poner entre signos de interrogación si la moral ha progresado o no. Esto es, en pocas palabras, lo que hoy hemos conversado o lo que hoy prácticamente he querido dar como un resumen. Me gustaría algunas dos participaciones de ustedes, si hay alguna duda o
algún comentario acerca de esto que he tratado, de esta tercera tutoría, para ver ese sentido moral. ¿Seguirá siendo una verdadera moral? ¿Ha progresado la moral? ¿Qué tan necesaria es la moral el día de hoy? Según las costumbres o las culturas que va a variar, vuelvo y repito, no es la misma cultura, no es la misma, no los mismos valores para todos. Va a cambiar. Me gustaría escuchar algunas dos impresiones de ustedes. Voy a poner en silencio el micrófono para poder dar paso a que el que desee encienda su micrófono y así en pocas palabras pueda hacer un comentario acerca de lo que he dicho. Lee, yo estaba escuchando todo lo que se dijo y en particular me llamó la atención lo que dijo de la parte de Nietzsche, donde recalcaba que si habían valores, bro. Y como usted lo dijo al principio, los valores no van a ser los mismos en los de antes con los de ahora. Eso, como dice usted, va a depender de la situación que esté pasando o en el lugar donde estamos. Así es, muy bien, va a variar muchísimo porque no va a ser siempre lo mismo. En su comunidad, por ejemplo, en mi comunidad, en la de Cristian, en la de Elixir, o la de Juana, o la de Neri, vamos a ver que la forma de comportarnos va a tener cierto tipo de rasgo, ¿no? Algunas características muy particulares, incluso en la familia. La enseñanza Buenos de días, la familia nunca va a licenciado. ser la misma, ¿cierto? Muy bien, gracias, Juana. A ver, Buenos días, licenciado, compañero. hola, Elixir. Bueno, en mi punto de vista, ¿verdad? Cuando usted mencionó de que los valores, o sea, de la pregunta sí, los valores han cambiado de un tiempo atrás a ahora. Yo pienso que no, licenciado, lo que nosotros somos los que vamos cambiando, no los valores. Ujú. Ahora bien, Y cuando usted dice que no han cambiado y que nosotros somos los que cambiamos, pero si nosotros cambiamos, la perspectiva de ver la vida cambia también. sí, pero cambiamos de acuerdo al entorno, según lo que va pasando. Exactamente. Exactamente. Entonces, si cambia el ambiente, cambia el entorno, cambia la cultura. No es lo mismo Honduras de 1500, cuando tal vez se hizo el descubrimiento o cuando se estuvieron también con los pliegues y todas las cuestiones ahí, a nuestro 2021. El comportamiento de las personas es lo que sé, o cuando le dicen a uno, es que mire papá, o mira abuelo, su tiempo no es el mismo que el de ahora, Sí, ¿cierto? cierto. Entonces, cuando nosotros vemos que el comportamiento ya no es igual, la forma de pensar ya no es igual. Por lo tanto, los valores como tal no tienen la misma prioridad o no son los mismos los de antes con los de ahora. Ahora nosotros modificamos, incluso hasta palabras, conceptos van surgiendo, conceptos nuevos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una inclusión, por ejemplo, palabra que antes no se utilizaba, pero que ahora sí hablamos de, hay que hacer una inclusión social, dice. Hay que incluir a todos. Y eso tal vez era una necesidad, pero no existía. Tal vez no estaba ese concepto. Entonces, vemos de que los valores como tal son en función de las culturas, de la realidad social. Por lo tanto, si nosotros las personas cambiamos, es decir, mis necesidades de ahora, que ya tengo un poquito más años, nunca va a ser como la que tenía tal vez cuando estaba en la escuela. Entonces, ahí nosotros vemos que hay un cierto tipo de modificación, ¿verdad? Ahí va cambiando. Y nosotros los seres humanos cambiamos. Muy bien, vamos a ver los demás. Yo solo un comentario, Lee. Bueno, más que comentario es como una interrogante Diga. acerca de la moral, doble moral y doble moralidad. ¿Cuál es la verdadera palabra que se emplea cuando alguien dice algo y en acciones es otra cosa? No sé si me explico. Sí. Eso lo vemos cuando hablamos de una doble moral. Ajá. Doble moral es, recuerde que la moral se enfoca en el conocimiento, en la información que nosotros tenemos. Uh-huh. Y esa doble moralidad es cuando no hay una coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Entonces, doble moralidad. Eso ya en cuestión de información, hablamos de una doble moral. En cuestión de actuar, ahí sí hablamos de que no tanto una doble moralidad,
sino que hablamos de 3 palabras. Lo que es moral, lo que es inmoral y lo que es amoral. ¿Notan? La doble moral es cuando nosotros tenemos un conocimiento que no concuerda con el actuar. Y cuando hablamos Doble de moral. la moralidad como tal, ahí hablamos de esto, de lo que es moral, inmoral y amoral. Moral es lo que es correcto, lo que es permitido. Acto inmoral, acto inmoral es hacer algo que yo soy consciente que no debo de hacerlo, pero lo hago. Ujú, Y la amoral es cuando yo actúo, hago algo y que no es permitido, pero que yo no sabía. ujú. Es decir, yo desconocía que eso no era permitido. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Honduras y voy, vale, por ejemplo, yo les voy a contar un caso, algo que a mí me sucedió. Cuando yo fui a Guatemala y hice algo que para mí aquí en Honduras era algo común, era algo normal. Y yo trataba a un cipote, lo trataba de voz. Lo trataba, y no me acuerdo qué más le decía este cipote, pero así, lo trataba con más confianza, ¿verdad? A un cipote. Y entonces, y a mí me quedaban viendo, y entonces yo les pregunté, ¿qué pasó? Les digo, eso que usted está haciendo es incorrecto, usted no debe tratarlo de así. ¿Por qué? Le dije, no, porque eso no es permitido, eso no es así. En serio, le dije, pero para mí es algo común aquí en Honduras. En Honduras es algo normal, pero en el caso de ellos lo miraban como que yo estaba faltando al respeto al cipote, ¿verdad? O al niño, como le dice uno. Pero yo estaba tal vez faltando algo, pero no era por conciencia propia o porque yo tuviera el conocimiento, sino porque yo no sabía. A eso se le llama un comportamiento amoral. Recuerden que Bueno, sin moral, pero eso es cuando la persona no sabe que lo que estaba haciendo era incorrecto. Entonces tenemos en la moralidad, que es la práctica, podemos actuar de 3 formas. Moralmente, permitido. Inmoral, cuando hay conciencia y aún así lo hago, pero no es permitido. ujú. La moral es cuando yo hago algo, pero que no tenía el conocimiento que era incorrecto. Entonces, ahora, ya cuando hablamos de una doble moral, nos referimos a que no hay una coherencia entre el pensamiento y lo que se hace. Eso ya es un concepto más general. Y ya la inmoralidad es a lo concreto, a lo práctico. No sé si le aclaré o lo... Sí, perfecto. Entonces, en conclusión, la doble moralidad no se debe emplear esa palabra, sino que es doble moral. Pero Porque ya usted ya me explicó amoral, inmoral y doble inmoral, moral. inmoral. Sí, entonces moralidad no se debe de emplear. No, por lo general uno lo que habla, lo habla como doble moral. Exactamente eso. Doble moral. Porque cuando hablamos de la moralidad, hablo de los 3 aspectos, ¿verdad? Directamente. Porque es en la práctica. Perfecto. Excelente, Listo. gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí, buenos días, licenciado, compañeros. Con respecto al mismo tema que se está hablando sobre la moral, por lo que se ha estado ahí leyendo y en el texto y todo, la presentación, dice que en los tiempos de antes era bastante influido también por la cuestión espiritual, que según hay filósofos, pues la moral también era influido por Dios. Entonces, y hay muchos también que estaban en contra de eso. Entonces, eso ha sido bastante debate durante muchos siglos y es que hasta el día de hoy también lo vemos, que muchos están a favor y muchos están en contra. Entonces, nunca vamos a llegar a un acuerdo si la verdadera moral, la razón, viene de lo espiritual o viene simplemente por un conocimiento intelectual. Entonces, pero de mi punto de vista, creo que van de ambas partes, porque, o sea, el conocimiento de todo eh, también es algo espiritual que de parte, bueno, de Dios también que lo obtenemos. Y entre uno más conocimiento va tomando, pues la persona tiene más razón, tiene mejor forma de poderse, digamos, interactuar, desempeñarse, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir también agarrado del espiritual, porque lo espiritual también puede influir mucho en la realidad y también la realidad puede influir mucho en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, creo que eso es mi punto de vista y mi aportación, licenciado. Muy bien, gracias. Gracias, Cristian. Sí, eso tiene mucho que ver. Las cuestiones religiosas, espirituales, recuerden que son parte de una cultura. Y al ser parte de una cultura van a cambiar
Es decir, no va a ser la misma para todos los lugares. Las religiones, las creencias o las doctrinas, incluso todavía más propiamente, eso va a variar. Va a variar bastante y creo que eso dependerá de las cosas que le hayan enseñado, del conocimiento que le hayan transmitido y eso pues es fundamental según los lugares donde donde uno haya nacido, donde uno pertenezca o donde uno vaya a vivir, porque adquiere nueva información, nuevo conocimiento y se adapta pues o va a asumir, va a asimilar nueva información. Entonces creo que eso dependerá bastante, ¿verdad? Sí, hay personas que deciden, ¿verdad? Creer o no creer. Hablamos de personas que son no solamente ateas, sino agnósticas. Hay personas que tal vez tienen una noción de dudas, es como Descartes, de que dudaban de todo, ¿verdad? Pero porque querían buscar una justificación que verdaderamente diera una respuesta que diera certeza a lo que se quería, a lo que se creía o a lo que no se creía. Y eso depende mucho de la cultura. De ahí depende bastante que una religión subsista o no, porque la gente lo va a asimilar o lo va a rechazar. Pero sí hay muchas cosas que, vuelvo y repito, de verdad que han cambiado. Recuerden que las antiguas civilizaciones creían en cierto tipo de dioses y una de las maneras de cómo mantener, podemos decir, contento al dios era haciendo sacrificios humanos, por ejemplo. Cosa que tal vez el día de hoy lo podríamos ver algo reprochable, pero era algo propio de esa cultura, algo propio de esa creencia en ese momento. Ellos decían que necesitaban hacer un sacrificio para que recibieran la bendición de los dioses. Ahora, obviamente, si alguien dijera que va a hacer un sacrificio humano o hay que hacer un sacrificio humano para que los dioses se sientan bien o para que Dios esté contento, claro que la gente ahora lo criticaría, lo señalaría e incluso hasta lo rechazaría. Pero no podemos hacer juicios, tal vez con pensamiento propio de aquellos actos que eran del pasado. Ya eso sería un anacronismo, hacer un juicio fuera de tiempo. Pero que sí se dio, sí se dio. No sé si todavía se seguirá realizando, ¿verdad? En otros lugares, pero era algo que se creía, que se tenía en cuenta, pero para ellos eso era algo verdadero, algo real. Ahora, en nuestra actualidad, pues sabemos de que pondríamos en tela de juicio un comportamiento así. Pero vuelvo y repito, son cuestiones culturales, ¿verdad? Las religiones, la sociedad, la política, las costumbres, todo es parte de una cultura que se va creando, que se va forjando a través de los tiempos y que en el momento que se están realizando, pues es algo, podemos decir, correcto hasta cierta medida, ¿no? O aceptable, porque era la única manera que se creía que era lo verdadero, lo real de ese momento. Ahora, Sí, tenemos una creencia y puede cambiar. Mande. sí, es como lo que mencionaba usted ahorita de la historia que contó, que le pasó, parece que en Guatemala fue que dijo, ¿ah? Sí, O sea, las personas ya vieron mal lo que usted hacía, pero porque era una cultura diferente a exacto. la nuestra. Entonces, en cualquier país, todo país tiene su propia cultura. Entonces, para uno poder ser bien aceptado, tiene que practicar la cultura que ellos hacen. Si no, uno lo ven así como indiferente. Sí, es de conocerla, conocerla y ver qué se puede hacer, ¿no? Para poder asimilar cierto tipo de prácticas que también, vuelvo y repito, no recuerdan las diapositivas anteriores, la autonomía en el acto moral. De igual manera, y si yo sé que algo que no es correcto para mí y que tal vez va a hacer un daño a los demás, tengo la autonomía o la independencia para poder decidir si acepto o no acepto. Es decir, no puedo ser obligado a hacer algo que tal vez yo no quiera hacer. Y eso también va a incurrir consecuencias. Porque si vamos a una cultura donde yo sé que no voy a hacer prácticas que los demás sí la hacen, puedo ser bien visto o me pueden respetar mis derechos o también puedo ser amenazado, ¿verdad? Por no hacer algo que me están exigiendo hacer en esa cultura. Es decir, vuelvo y repito, todo acto humano trae consecuencias. Todo lo que yo decida hacer o no hacer va a tener una consecuencia y debo asimilar esa consecuencia. Bueno, creo que con esto estaríamos terminando, ¿verdad? Lo que teníamos preparado para hoy. Solamente invitarles para que puedan trabajar en el mapa mental. Recuerden que no es un mapa conceptual, sino que es un mapa mental y tienen tiempo, ¿verdad? Hasta el viernes para poder enviarlo. Así que ustedes pueden revisar el calendario de actividades académicas. Ahí tenemos mapa mental, vale 10 puntos y es para el viernes 12 de marzo. Ustedes lean lo que ya está ahí, ya lo he explicado, ¿verdad?
pero sí es importante que lo tengan en consideración para el momento de hacerlo. Así que por favor, si pueden enviar ese trabajo antes del viernes, háganlo para que no estén a la carrera al momento, ya que hay tiempo suficiente, ¿verdad? Hay tiempo, solo dedicar un poquito, apartar un poquito de tiempo para que puedan trabajarlo y así envíen con tiempo y no estén a la carrera después. No sé si tienen alguna pregunta ya para terminar, antes de que no se nos vaya el Zoom con el mapa mental. No, todo claro. Bueno, entonces recuerden, Todo bien, todo bien. de los temas que vimos hoy, de eso viene, ¿verdad? Entonces, ser puntual, escribir correctamente, no olviden, ¿verdad? Siempre tener ese cuidado de la ortografía, por favor. De resumir bien, hay que leer bien otra vez el material y colocar los datos más relevantes. Y no olviden que llevan ilustraciones. El mapa mental va ilustrado. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, en otro programa, qué sé yo. O lo pueden hacer a mano. Le toman una fotografía que esté bien nítida, por favor. Lo pueden pegar en Word o lo pueden mandar la fotografía directamente. El espacio ya está habilitado en el campus virtual para que ustedes puedan subir esa tarea. Y lo único que vuelvo repito, que sea legible, que se entienda para poder evaluarlo y así pues no haya ningún problema. Bueno, si no hay más nada, pues entonces nos estaríamos encontrando en la próxima con la cuarta tutoría, ya que ya nos estarían haciendo falta pues muy poco. Así que les deseo una buena semana, éxito y que todo salga de la mejor manera. Así que excelente para todos, ¿verdad? Y será hasta la próxima en la cuarta tutoría. Revisen por favor, estén pendientes ahí y siempre 5 minutos antes en Slack les estaré publicando el enlace para que puedan unirse. Listo, así que tengan un buen día y una muy buena semana. Saludos a todos. Excelente, igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, Luis, Juan. igual. Bendiciones.